La selección de Estados Unidos de fútbol soccer cada vez, señores, se vuelve más latina. La realidad es que se ven más jugadores de origen hispano y en especial futbolistas que militan en la Liga de México. Elías Aguad nos habla de este fenómeno. Elías. ¿Qué tal, Pedro? Claudio, muy buenas tardes. Así es, son varios los equipos de México que están aportando jugadores a la selección norteamericana como Pachuca, Santos y San Luis. A esta lista se suman ahora los Xoloscuincles, los que tienen dentro de su plantel futbolistas que están siendo convocados para jugar con alguna selección norteamericana. Veamos. Greg Garza, Edgar Castillo, Alejandro Guido, Joey Corona y Esteban Rodríguez, además de jugar para el mismo equipo, los Xoloscuincles de Tijuana tienen algo en común. Gozan de doble nacionalidad, lo que les ha dado la posibilidad de jugar ya sea para México o para los Estados Unidos. Para el entrenador de la selección norteamericana, Jochen Klinsmann, el fútbol no ha escapado a la globalización. Klinsmann se ha dedicado a buscar jugadores que crecen en otras ligas del mundo. El alemán ha puesto especial interés en la Liga Mexicana. De padre mexicano, Greg Garza nació y creció en Texas. A su corta edad, ya es todo un veterano internacional. Surgido de las fuerzas básicas de Estados Unidos, ha integrado todas las selecciones juveniles de su país. Con la sub-17 jugó el Mundial de la categoría en Corea 2007. También hizo parte del proceso olímpico con la selección sub-23. Experiencia que le abrió las puertas para jugar en Portugal. Llegó a Tijuana a principios del 2012 y ya lleva 2 torneos defendiendo los colores rojinegros. Todos nosotros aquí en Xolos y en otros equipos de México creo que abre una puerta muy grande para los jóvenes que quieren de Estados Unidos o latinoamericanos que nacen allá y tienen la oportunidad de jugar aquí. Edgar Castillo nació en Las Cruces, Nuevo México. También goza de la doble nacionalidad, lo que le ha permitido vestir las 2 playeras. Primero lo hizo con la de México en el 2007, cuando Hugo Sánchez lo convocó para jugar contra Colombia, Panamá y Brasil. Además de los llamados por parte de Sven-Goran Eriksson y Javier Aguirre, al final Castillo decidió quedarse con la camiseta norteamericana, siendo tenido en cuenta tanto por Bob Bradley como por Klinsmann. La defiendes a muerte y ahora que nos está tocando que nos dan más para que nos jugamos más allá y te digo, la defiendo a muerte. Su titularidad con los Xoloscuincles y sus convocatorias con Estados Unidos lo hacen soñar con llegar a una Copa del Mundo. Nosotros nos motiva más, ¿no?, de estar jugando acá y ser llamados allá y buscarnos un lugar para 2014. Otro de los llamados chicanos en el equipo fronterizo es Joey Corona. Nació en Los Ángeles de padre mexicano y mamá salvadoreña. Corona nos contó cómo desde los 7 años inició su vida en este deporte. Mi mamá me dio un equipo allá en Tijuana, era donde vivíamos entonces. Ahí empecé a jugar hasta los 10 años, cuando nos venimos a vivir aquí a San Diego. Luego militó en diferentes ligas de San Diego hasta que recibió una beca para estudiar y jugar en la Universidad Estatal. De ahí se le abrieron las puertas en los Xolos. Yo desde chiquito siempre soñé con ser jugador profesional. Quería jugar, quería salir en la tele, mirar a otros jugadores y era algo que me motivaba mucho, ¿no? Por su buen desempeño con Tijuana, fue convocado por Luis Fernando Tena para los Juegos Panamericanos. Disputó un amistoso contra Chile donde vistió la camiseta de México, pero como no tuvo acción en un juego oficial, se decidió a atender la convocatoria de la selección sub-23 de los Estados Unidos. Esto del fútbol son decisiones, ¿no? Así que se me dio la oportunidad, la vi como cualquier jugador profesional, analicé, lo hablé con mis padres y decidí tomar el camino por Estados Unidos, ¿no? Y no me arrepiento de nada. Yo como futbolista siempre sé que me puedo equivocar, pero no me siento así, ¿no? Para nada. Estoy orgulloso de formar parte de Estados Unidos. El vivir en San Diego y tener que cruzar la frontera todos los días no ha sido un impedimento para Corona. Afortunadamente tengo la Sentry, ¿no? Que es una bendición. La verdad que facilita mucho las cosas. Pero alcanzar sus sueños con tan solo 22 años ha tenido un precio. Por ejemplo, los 15 años de mi hermana no pude estar presente, tuve que viajar con el equipo. O sea, todo jugador sale, todo jugador se divierte, pero hay momentos, ¿no? Cuando se puede y cuando no. Y momentos para el amor. Exacto, también para el amor. Su nombre quedó escrito en la historia de los Xoloscuincles al conseguir el primer gol de Tijuana en la primera división el pasado 23 de julio del 2011 contra el Morelia. También recuerda el gol que anotó en la final de la Liga de Ascenso. El ascenso fue lo más bonito que he vivido. Me tocó formar parte, jugar, ser titular y marcar un gol y hacer el pase para el segundo gol. Así que
fue un momento muy emotivo para mí, para mi familia y obviamente para todo Tijuana. Juegan allá y acá, hacen parte de dos culturas, de dos mundos y de una selección que no escapa al fenómeno de la latinización. Gracias al aporte y talento de futbolistas como Garza, Castillo, Rodríguez, Guido y Corona, los Estados Unidos sueñan con la Copa del Mundo Brasil 2014. Y para el último juego de eliminatorias de Estados Unidos contra Jamaica, Klinsmann volvió a convocar a Castillo y a Corona, quien hizo su debut con la selección de mayores, además de Hércules Gómez, quien aparece como titular. Así que la globalización del fútbol continúa. Hacemos una breve pausa y regresamos con la información deportiva.